el doctor investigador Noé Miranda Valle. Él pertenece a la Facultad de Matemáticas, Nodo Iguala, y pues vamos a escucharlo. ¿Vale, doctor? Lo dejamos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues buenas tardes a todos los que están conectados. Gracias por participar, por asistir. Esta es una charla que queremos compartir con ustedes, que tiene que ver con la investigación en matemáticas de manera general, pero de manera muy particular. Es un trabajo de investigación en matemática educativa y que se fundamenta en lo que comúnmente conocemos como cambio conceptual, desde la perspectiva de Vygotsky en sus orígenes y posteriormente por Pozo, Ignacio Pozo, y es lo que queremos compartir en relación a un tema que tiene que ver con la graficación de funciones. Nosotros hemos subtitulado como ejemplo de una propuesta para el cambio conceptual. Y nuestro lema, digamos, para este enfoque es estudiando, investigando. Entonces voy a dar la introducción. Primero, ¿a qué nos referimos con este enfoque, con esta concepción teórica del aprendizaje? Bueno, pues en primer lugar, nosotros sabemos que la escuela tiene una de las funciones principales, pues es cambiar el conocimiento empírico en conocimiento científico, ir modificando estas concepciones precientíficas en concepciones científicas. Es una de las tareas que tiene la escuela, el sistema escolar, y pues nosotros como Facultad de Matemáticas no estamos exentos pues de esta, digamos, obligación que tenemos, ¿no? Es comunicar los conocimientos científicos, mejorando o transformando o cambiando las concepciones que tienen los estudiantes antes de llegar a la escuela o incluso estando dentro de la escuela, pues cómo los conocimientos igual van, digamos, superándose uno con el otro, de manera que uno como estudiante pues puede ir profundizando. Y este es un ejemplo que mostramos aquí, que tiene que ver con el concepto de asíntota. Bueno, perdón por las dificultades que se tienen con estos medios tecnológicos. Primero, podemos recordar que en el nivel medio superior es por primera vez que tenemos contacto con la graficación de ecuaciones y de funciones de manera particular. Y bueno, nos enfrentamos o nos encontramos ante la definición de asíntota. Y entonces lo que vemos ahí, por ejemplo, pues una asíntota es una recta a la cual se aproxima una curva de una ecuación de manera general o de una función de manera particular, sin que esta recta corte a la gráfica de la ecuación. Esa es la concepción que tenemos sobre la asíntota. Y normalmente pues nos encontramos con situaciones como la que mostramos ahí en la pantalla, la gráfica de una ecuación,
En este caso le pusimos f de x igual a 1 sobre x más 1 más 1. Y la otra que es la ecuación x a la quinta más x y cuadrada menos y cuadrada igual a 0. ¿Qué es lo que mostramos? Bueno, mostramos lo que aprendimos en el nivel medio superior, en la prepa o en el colegio, ¿no? Pero conforme pues uno ya, digamos, toma la decisión de estudiar matemáticas, ingresa a la licenciatura, empieza a llevar los primeros cursos de cálculo y ahí se puede encontrar con esta definición que en realidad tiene que ver con el concepto de asíntota, pero está planteado en términos del límite, ¿sí? Y ahí tenemos la definición, que significa que la recta L sea el límite de la función f de x cuando x tiende al infinito. En otros libros, bueno, aquí mostramos que esto aparece en el libro de Spivak. En otros libros, esta misma gráfica o algo parecida se considera que no es asíntota la recta horizontal L. Así que ahí podremos enfrentarnos a otras situaciones de dificultad para, pues digamos, comprender o igual aplicar los conceptos en estudios posteriores. En el texto de Stewart aparece, por ejemplo, esta gráfica, igual donde tenemos unas rectas que no cortan a la gráfica de f de x, pero hay una que sí corta a la gráfica de f de x. Igual ahí está implícitamente el concepto de límite en el infinito. Y podemos preguntarnos, ¿no? Tratando de recordar lo que uno estudió en el nivel medio superior, si una curva podrá tener una asíntota que no sea vertical y que no sea horizontal. Pues inmediatamente, como ya vieron, ahí tenemos una gráfica que tiene asíntotas verticales y una asíntota en diagonal. ¿De acuerdo? Bueno, esos son, digamos, como los antecedentes, pero como estamos pensando en un enfoque de estudio investigativo, como estudiantes nos podremos preguntar, ¿una asíntota debe ser necesariamente una línea recta? Es una de las preguntas. La segunda pregunta, ¿una función f de x tiene por asíntota la función g de x? Y luego resulta que f de x es asíntota a la gráfica de la función g de x. Si una función, la pregunta 3, si una función f de x tiene por asíntota g de x y otra función h de x también tiene por asíntota g de x, la pregunta que nos planteamos, ¿cómo serán entre sí f de x y h de x? Y más aún, nos planteamos una pregunta, ¿no?, más radical. ¿Cualquier función arbitraria tendrá una asíntota? Por ejemplo, tenemos la función f de x igual a x al cuadrado. ¿Sí? La función cuadrática. ¿Tendrá una asíntota? Si alguien contesta sí, ¿cuál será? ¿O como cuál? ¿Cómo la podemos calcular? ¿Cómo la podemos obtener? ¿Qué forma tiene en cuanto a su gráfica? Y si igual alguien contesta que no, pues ustedes saben, ¿no?, que en matemáticas preguntamos ¿por qué no? Bueno, son las preguntas que nos planteamos y vamos en busca de las respuestas de estas preguntas. En un primer momento lo que nos podemos hacer es una conjetura, ¿sí? Es decir, vamos a hacer una pequeña búsqueda y a partir de ahí podremos plantear como una especie de proposición verdadera, que es nuestra conjetura. Para empezar, pues tomamos la función f de x igual a 1 sobre x, h de x igual a seno de x sobre x, sabiendo que ambas funciones
tienen por asíntota el eje X, que como sabemos, el eje X es una función constante nula que coincide con el eje X, o sea, ahí hay oculta, digamos, una función, ¿sí? G de X igual a 0. Y las podemos llevar a la gráfica, ¿no? Mediante el uso de GeoGebra o incluso a lápiz y papel, mediante la tabulación. Podemos obtener las dos gráficas. Y ahí, por ejemplo, tenemos la gráfica de h de x y de f de x. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que observamos? Pues efectivamente las imágenes de estas dos funciones entre sí se van aproximando cada vez más conforme x crece de manera indefinida. En otras palabras, es decir, en el lenguaje del cálculo, decimos que el límite de la diferencia de f de x y h de x, cuando x tiende al infinito, es igual a 0. Entonces, ya tenemos, digamos, como una conjetura, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? A partir de estos dos casos. Ahora podemos pensar si eso se cumple, ¿no? Para otras funciones más. Y pues proseguimos, ¿no? En nuestra búsqueda, en nuestra lectura, en nuestros estudios, consultando libros, tal vez, o incluso internet. Y de lo que procuramos es, pues, obtener un mayor conocimiento un poco más general sobre esta situación que sospechamos que sí ocurre. ¿De acuerdo? Pero en este proceso tenemos que ir, pues, construyendo o definiendo nuevas cosas, nuevos objetos. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar como que hay una clase, ¿no? Igual es como una hipótesis, una suposición, como que hay una clase de funciones que deben de estar definidas, ¿sí? Para ciertas X cada vez más grandes. Bueno, de esa manera entonces ponemos la definición 1, que estamos considerando en la definición 1 un conjunto de las funciones definidas en un conjunto A, subconjunto propio de los reales, pero que sus imágenes estén en los reales. Y hay que tomar un número real de tal modo que se tenga un intervalo que a su vez sea subconjunto de A. ¿Sí? Esa sería, digamos, una primera definición, F más. Y mostramos con un ejemplo. Es decir, damos un ejemplo de una función que sea con esa característica, lo que se está diciendo en la definición 1. Y ahí tenemos la función f de x igual a la raíz cuadrada de x, que como sabemos esta función pues es positiva y además x es siempre positivo. Y si x tiende al infinito, es decir, x se va al infinito de manera indefinida, va tomando valores, la gráfica de la función también va tomando valores cada vez más grandes. Es decir, esta función pues cumple, ¿no? Con la característica que se exige en la definición 1. Tenemos un contraejemplo. El contraejemplo 1, la función f de x igual a 2x más 1, que no pertenece a f más. ¿Por qué? Pues porque sabemos que esta función tiene como dominio todos los reales, es decir, A es todos los reales, pero los reales no es un subconjunto propio de R, ¿sí? Con eso basta para decir entonces que no es elemento de la función f más, del f mayúscula más, ¿sí? De esta manera, vamos de nuevo definiendo funciones. Para eso tenemos una definición 2. Tomamos ahora dos funciones que sean elementos de f más y vamos a decir que f es asintótica por la derecha a g. Simbólicamente lo indicamos de esta manera, f más infinito y con el gorrito arriba, g. Sí y solo sí. Sí y solo sí. El límite de la diferencia entre f de x y g de x cuando x tiende al infinito es igual a 0.
Y tenemos un ejemplo para ilustrar la definición 2. ¿Sí? F de x es igual a seno de x sobre x. Es asintótica a la función constante g de x igual a 0. ¿De acuerdo? Y ahí hacemos los cálculos, como se exige ahí en la definición 2. Obtenemos el 0. ¿De acuerdo? Tenemos un segundo ejemplo de manera similar. ¿Sí? Son elementos, las funciones que tenemos ahí son elementos de f más. ¿De acuerdo? Y son, bueno, f de x es asintótica a h de x. ¿De acuerdo? Pero por este lado, por el lado derecho. De esta manera proseguimos y tenemos ahora de manera análoga, ¿sí? Definimos un conjunto de funciones que estén, bueno, que sean denotados este conjunto como f menos. ¿De acuerdo? Y van a tener como imagen reales también. Pero, como dijimos, de manera análoga, ¿sí? Como la definición 1. Y ahí tenemos simbólicamente todo. Tenemos el ejemplo, un ejemplo que ilustra la definición 3. Ahora la definición 3 se requiere de manera análoga definir las funciones f menos. ¿Sí? Y ahí tenemos lo que define, ¿sí? Así como definimos hace rato f más, ahora es f menos. Tenemos ejemplo, el ejemplo 1. Claro que tenemos muchos ejemplos, pero esos son los ejemplos como más cercanos, ¿no? Más elementales, que consideramos que pueden ser entendibles para los estudiantes de matemáticas que cursan el primer curso de cálculo, o incluso yo me atrevería a decir, ¿no? Que pueden ser entendibles para estudiantes de nivel medio superior. Tenemos un ejemplo 2. De esta manera, llegamos a la definición 5. Ahora construyendo la intersección de f más con f menos. ¿Sí? Definimos esa intersección. Dice una nota por ahí, este conjunto intersección se requiere para que tenga sentido hablar de la asintoticidad, tanto por la derecha como por la izquierda. Es decir, simplemente vamos a hablar de la asintoticidad, sin agregar que es por la derecha o por la izquierda. Bueno, y denotamos como F más menos, ¿sí? Esa intersección. Tenemos el ejemplo 1. Tenemos un ejemplo ahí que ilustra de manera similar. Si nos damos cuenta, son funciones elementales, ¿sí? Son funciones sencillas que son asintóticas en el sentido de que tienen asíntotas verticales, pero lo que nos importa aquí es observar que son asintóticas a una función, en este caso a una función constante f de x, o para no decir f de x como decimos ahí f de x igual a 1 sobre x, pues vamos a decir g de x que no aparece en este ejemplo, g de x igual a 0. Tenemos un ejemplo 2 que tiene el mismo comportamiento o parecido, ¿no? Y así proseguimos con el ejemplo 3. Entonces nos damos cuenta como que hay cierta regularidad, ¿no? ¿Qué es lo que hemos encontrado con estos ejemplos bajo esas definiciones que hemos dado? Pues lo que hemos encontrado es que una asíntota no necesariamente es una recta, ¿sí? Entonces aquí ya estamos rompiendo con la definición 1 que dimos al principio, ¿sí? Y desde luego, pues estamos rompiendo con una concepción que la misma escuela ha enseñado,
en cierto nivel, pero como estamos ahora en otro nivel, en un escalón, digamos, un escaloncito más, estamos entonces encontrando estas cosas que a lo mejor no nos imaginábamos que hay, ¿no? O que había. Y aún con esto podemos insistir en nuestros conocimientos previos o anteriores. Si tenemos una ecuación o una función, puede tener esta función o esta ecuación asíntotas verticales y oblicuas, o ya no, o sea, bajo las definiciones que tenemos. Pues entonces, como estamos adoptando pues este enfoque de estudio, el enfoque investigativo, vamos hacia la búsqueda de la respuesta a esta pregunta. Ahí tenemos la nota de que las oblicuas, que también son funciones, se obtienen a partir de que nos dan una función o dos funciones, pero que entre estas dos se puede establecer una división, digamos, ¿no? Se puede establecer una función racional. Si se puede, entonces, ¿qué es lo que requerimos? Pues calcular R de X que sea igual a P de X más R de X sobre Q de X. ¿Pero qué es P de X? Es un polinomio de grado menor que R de X. Y luego tenemos que fijarnos en el cociente R de X sobre Q de X y que este cociente tenga por límite 0. ¿De acuerdo? ¿Cuándo va a tener límite por 0 ese cociente? Solamente cuando X tiende a infinito positivo o a infinito negativo. Ahí está el ejemplo, ¿sí? O un ejemplo que ilustra lo que acabamos de decir. Tenemos la función R de X, que es X al cubo sobre X cuadrada más 1. Ya está definida así como una función racional, ¿sí? Pero hacemos la división, como normalmente podemos hacer la división entre dos polinomios. Entonces, esa función racional se transforma en X menos 1 sobre X. Y así encontramos P de X, que es X. Mientras que R de X sobre Q de X es 1 sobre X. Y como observamos, que eso tiende a 0 si X tiende a infinito positivo. Bueno, y podemos hacer el otro cálculo, es decir, por el lado izquierdo, ¿sí? Podemos hacer también ese mismo cálculo y podremos concluir que la función racional pertenece pues a f más menos, ¿sí? Luego, el polinomio p de x también pertenece a ese mismo conjunto f más menos. Y todavía más, se puede probar que r de x con p de x son funciones asintóticas. Y ahí tenemos en la gráfica. Bueno, tenemos un ejemplo, el ejemplo 2, donde mostramos que tenemos una función cuadrática, h de x igual a x al cuadrado, ¿sí? Y f de x es una cúbica. Entonces, como podemos observar, pues esa función racional se puede transformar en x al cuadrado más 3 sobre x menos 2. Y podemos identificar el segundo término que tiende a 0 si x tiende a infinito positivo. Pero también podemos calcular el límite por el lado izquierdo, ¿sí? Es decir, también tiende a 0 cuando x tiende a menos infinito. Bueno, pues de esa manera encontramos la función que es asintótica a la función f de x.
Es el segundo ejemplo. Y ya, como estamos pensando, pues, en esta situación, ¿no? De lograr el cambio conceptual, les dejamos como ejercicio, o les podremos dejar como ejercicio a los estudiantes ese ejercicio que ven ahí, para que investiguen si son asintóticas entre sí o no son asintóticas. Y claro, aquí les estamos mostrando que sí lo son. Y ahí están las dos funciones asintóticas, ¿sí? Esta función, ya graficada así en las dos, asintóticamente entre sí, se conoce como tridente de Newton. Entonces, de alguna manera contestamos la pregunta, tal vez no total, pero sí hemos contestado la pregunta, que si tenemos una función cuadrática, ¿esa función cuadrática tiene asíntota? Pues hemos contestado esa pregunta, ¿verdad? Que nos hicimos en un paso intermedio dentro de nuestro proceso de estudio bajo este enfoque, ¿no? Investigativo. Es decir, lo que queremos es, pues, lograr un cambio conceptual, o como decimos, ¿no? Aprendizajes. Lograr aprendizajes. Ya como un agregado para darle formalidad matemática a lo que hemos hecho, pues podemos recordar qué es una relación de equivalencia. Una relación es de equivalencia si cumple estas tres propiedades. Y con esa definición ya tenemos un teorema, teorema 1, que si nos dan tres funciones que son elementos de f más, ¿sí? Con x que tiende al infinito positivo, es una relación de equivalencia. Estamos tomando f más, pero de manera análoga se pueden tomar funciones que pertenecen a f menos, ¿sí? Es análoga, digamos, el razonamiento. Eso podría ser como el teorema 2. Y después podemos plantear como un teorema 3, donde se conjunten el teorema 1 y teorema 2. Pero bueno, ilustramos el teorema 1, que cumple la propiedad reflexiva. Ahí está la prueba. Que cumple la propiedad simétrica. También ahí está la prueba. Y que cumple la propiedad transitiva. También ahí está la prueba. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, pues, le damos, digamos, cierto sustento matemático, ¿sí? Ahora lo que les estamos compartiendo, pues, no es una teoría, no es una idea, ¿no? Que nada más estamos suponiendo que se puede lograr o se puede trabajar. De hecho, estamos trabajando con estas cuestiones y hemos llevado a la práctica, particularmente este enfoque sobre el caso de funciones asintóticas, y lo que obtuvimos ya en la práctica, esos resultados. ¿Sí? Ahí tenemos unos estudiantes participantes de dos grupos, y en la segunda columna tenemos estabilidad. En la tercera columna tenemos cambio parcial, y en la cuarta columna cambio total. O sea, estamos hablando del cambio conceptual. Es decir, como siempre lo hacemos, ¿no? De manera tradicional, tenemos como que evaluar a los estudiantes, ¿no? Si lograron o no lograron el aprendizaje esperado. Si como profesor logré el objetivo o no logré el objetivo. Y bueno, lo que encontramos es que, pues digamos, 50% más uno, ¿verdad? Del grupo participante sí logró el cambio, ¿sí? Y vemos que a partir de la tercera y cuarta columna, pues observamos que sí hay cambio. Pero es aquí, como dicen los teóricos, no es cambio como se oye, ¿no? La palabra, como de sustituir una cosa por otra. Entonces nosotros entendemos el cambio conceptual que puede ocurrir de manera progresiva o de manera gradual, y no es desplazar totalmente un conocimiento por otro, sino cómo ir mejorando el conocimiento anterior por el nuevo conocimiento. Cómo ir, como algunos dicen, puliendo
estas ideas. Bueno, ese es son los resultados que obtuvimos en una experiencia pedagógica. Y para esta presentación, pues aquí les doy las referencias bibliográficas. Y prácticamente, pues, es todo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Estamos aquí para intercambiar ideas. Muchas gracias, doctor Noé. Pues a ustedes, el público, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, Ajá, si algún alguien comentario. tiene algo que preguntar o agregar, alguna sugerencia, algún comentario, recordarles que hay una pregunta en el chat, doc. Ajá, no Dice, alcancé. ¿por qué? Héctor Merino pregunta, Sí, y dice, ¿por qué el contraejemplo no está en F elevado a la más? en F a la más. Bueno, no presentamos acá el contraejemplo, pero sí, sí hay, sí hay. Nada más que por cuestiones de tiempo, programamos la charla omitiendo algunas cosas, pero sí, sí hay. Ya si queremos ver con más detalles, sí, sí lo hay. Gracias, Héctor Merino. No sé si alguien quiera participar, alguna sugerencia sobre este tipo de actividades. Pues creo que no, están muy callados. Se les va a hacer llegar el enlace, o aquí mismo en el chat se va a pegar el enlace para el registro del formulario. ¿Sí? Tuvimos alguna serie de problemas con ese formulario, pero ya se arreglaron, entonces les pedimos que se vuelvan a registrar para tener ahí nuestro antecedente y en su momento hacerles llegar al menos una constancia de su asistencia y participación en este tipo de actividades que están implementando en la Facultad de Matemáticas, Extensión Iguala. ¿Sí? Y al igual como ustedes, sé que hay muchos que son de la comunidad ya están estudiando posgrados o algo, también extenderles las invitación como un foro abierto, por si alguno quiere presentar sus trabajos de investigación o algún trabajo de divulgación de matemática, véanlo como un foro abierto y son todos bienvenidos. No sé si el doctor Noé quiere agregar algo más. Doctor, si no hay nada más que agregar. Perdón, apagué el micrófono. Pues agradecer a los asistentes a esta charla que hemos compartido aquí como Facultad de Matemáticas, Extensión Iguala. Ok, si ya no hay ninguna pregunta, sugerencia o participación, les damos las gracias y nos vemos después. Hasta luego. Hasta luego. Maestro, disculpe, ¿nos va a mandar aquí al chat para el registro o dónde? Sí, ahorita en un par de minutos el maestro Jesús les comparte el enlace. Ahí está, ya de hecho. Gracias.